La GoPro Hero 4K es de amores y odios y no tiene un punto medio, y esto me lo han comprobado los comentarios de todos ustedes en los videos que he hecho hablando sobre esta cámara. En el review original, que si no lo viste te lo dejo acá abajo en la descripción del video, toqué muchos de los puntos claves para saber si esta cámara valía o no la pena. Ahora que ya han pasado 6 meses usándola, GoPro le ha hecho algunas actualizaciones y he tenido una perspectiva mucho más amplia de esta Hero 4K. Algo que me hace creer que vale la pena un compilado de lo mejor y lo peor durante este tiempo. Quédate en este video porque hay muchas cosas que en los últimos meses me han sorprendido positivamente y también otras que me decepcionaron que no había visto cuando salió el review original. La última particularmente se me hace inaudita para una cámara de acción. Así que empecemos. La GoPro Hero 4K es una cámara que apuesta completamente por un público en su mayoría principiante y con un presupuesto un poco más justo que busca simplicidad. Su tamaño y peso la hacen ideal para motovlogs y también para bicicleta, y realmente si eres un usuario que no es muy exigente, funciona bastante bien. Es una cámara de menos de $200 y eso queda claro desde el principio. Por cierto, en la descripción de este video te dejo un enlace por si te interesa comprarla. La calidad de la imagen en unas condiciones de luz buenas cumple bastante bien. A pesar de que no destaca particularmente, está bien para contenidos de redes sociales. El lente tan amplio le ayuda bastante para dar una buena sensación en moto o bicicleta, e incluso hasta para vlogs a pie. Esto es algo que me terminó sorprendiendo cuando hice hace unos días la prueba de esta cámara corriendo. Si no lo viste, te lo dejo por acá en una tarjetica arriba. Sin embargo, si las condiciones no son buenas, empiezan los problemas por el mal rango dinámico que tiene esta cámara. En las sombras y contraluz sufre demasiado, y ni hablar en las tomas nocturnas o con muy poca luz. Pero esto no es nuevo, esto es algo que ya había mencionado en el review original. Lo que me sorprendió realmente es que a muchos parece que no les importara tanto esto. No sé si tal vez sea una cosa netamente mía y que soy demasiado exigente, o es algo que se puede pasar por alto por el precio que tiene esta cámara. Déjame tu opinión en los comentarios y debatámoslo. Un punto débil de esta cámara desde el principio ha sido la falta de estabilización interna, lo cual hace que los usuarios deban necesariamente ir a la aplicación Quik de GoPro para estabilizarlo con el Hyper Smooth de la marca. Y es buenísimo, eso sí. El Hyper Smooth funciona muy bien, y si bien recorta un poco el video cuando se hace el proceso, vale totalmente la pena. Si bien en la reseña original mencioné esto como un punto negativo, principalmente por lo engorroso que eran todos estos pasos adicionales, era algo sorteable. Pero GoPro encontró la manera de dañarlo todo, y creo que desde que lanzó la actualización de incluir el modo de 4/3 en esta cámara, hacer eso de la estabilización se volvió casi imposible. Y es que me di cuenta que si uno graba en 4/3 son casi nulas las posibilidades de que los videos se puedan estabilizar en Quik. Falla demasiado esa aplicación. En caso de que pasen los videos, usualmente van solo con el audio y una pantalla negra. Ni idea por qué. Y eso es algo que le pasa a muchos de ustedes y los cuales se quejan bastante en los comentarios. Quik en general creo que es la peor aplicación de una marca de cámaras de acción, y es fácilmente superada por la app de DJI y la de Insta360. Pero desde la actualización que les mencioné antes, ha empeorado aún más Quik. Los videos que se graban en 16:9 también suelen tener el mismo error a la hora de estabilizar. Pero si se alinean los planetas y tienen un poco de suerte, puede que la app haga lo que tiene que hacer y puedes rescatar esos clips para poderlos usar. Esto creo que ni es culpa de la cámara en sí, sino más bien de la marca por tener una aplicación con tantos errores, y que esto no es una queja nueva. Esto viene de muchos años atrás y simplemente parece que a GoPro le quedó grande Quik. Esta es una cámara muy sencilla y creo que ya va al extremo de lo sencillo. Entiendo que cuesta menos de $200, pero vamos, solo venía con un único modo de grabación, que era el 4K a 30 FPS, un slow-mo de 2.7 a 60 FPS, que la verdad dejaba mucho que desear, y el modo de ahorro de batería de 1080. ¿Por qué digo que exageraron los de GoPro? Porque si bien es una cámara relativamente económica, la Insta360 Ace, la versión no Pro, cuesta más o menos lo mismo y trae casi todos los modos que sus hermanas mayores. Y si bien GoPro incluyó el modo más estándar para casi todo hoy en día, que puede ser el 4K a 30 FPS,
a veces se quieren otras configuraciones que creo que sí se hubieran podido incluir sin necesidad de cambiar mucho el tamaño de la cámara, que parece que fue la prioridad para la marca. Pero bueno, GoPro parecía que había escuchado las críticas y decidió incluir en la actualización el modo 4 tercios. Todo era alegría hasta que vi los fallos que ya les comenté anteriormente en la aplicación de Quip, y que en este modo tiene unas viñetas en las esquinas que obliga a que sí o sí uno tenga que recortarlo en horizontal o en vertical para que no se vean. Claro, todo esto si es que la app de Quip deja estabilizar. Está claro que los micrófonos internos de las cámaras a nivel general, ni siquiera las de acción, suelen ser de aceptables para abajo y que lo recomendable siempre es usar un micrófono externo para tener una mayor calidad de audio. En las cámaras de acción tratan de solventar esto de los micrófonos un poco mejor para que al usuario no le toque cargar tantas cosas. Y es que si uno va por una cámara de acción es para tratar de no complicarse mucho con demasiado equipo y obtener la mejor calidad de video y de audio posible. El micrófono de la GoPro Hero 4K creo que es cumplidor. El audio que he obtenido es bastante decente e incluso lo he dejado tal cual en varios de los videos que he usado en los blogs y reviews que he hecho. Te dejo un par de ejemplos de ello. Correr porque de verdad mis respetos para los que son influencers de running y toda esa vaina y corren y al mismo tiempo se graban. La verdad, mis respetos para esa gente porque no sé cómo pueden hacer para correr y hablar al mismo tiempo y además concentrarse en ir a fondo como cuando están terminando una carrera y eso, y seguir grabando. O sea, de verdad se me hace muy complicado a mí. De video con día muy nublado, con un tris de sol que está saliendo, y ahora vamos a probar entrando a una zona con bastantes árboles cómo se ve el balance y qué tal lo estabiliza esta cámara, que por el sensor tan pequeño tengo muy poca fe de que vaya a ser muy buena la calidad de lo que está haciendo, pero pues podemos probar. He recibido varias preguntas sobre si se le puede conectar un micrófono externo por USB y la respuesta es que no. GoPro decidió que ese puerto únicamente sirva para cargar la cámara. Básicamente esto te obliga a depender únicamente del micrófono interno de la cámara y que en algunas situaciones seguramente no va a ser suficiente. Ahora, el punto más polémico es la batería tan mala que tiene esta GoPro Hero 4K. He hecho varios videos en TikTok y en Shorts hablando sobre esto y hay muchos defensores de la batería de la Hero 4K, cosa que de verdad me sorprende muchísimo porque desde las especificaciones sabemos que es una batería de 1255 mAh que viene integrada y no puede reemplazarse. Es muy pequeña, tal vez acorde con el tamaño de la cámara que es muy pequeña. Sin embargo, y lo que esperaba en un principio era que la cámara viniera optimizada para que la batería durara, ya que es una cámara bastante sencilla con funciones sencillas y que creería yo que más o menos eso debería cumplirse. Y el tiempo de grabación es más o menos lo que uno podría esperar, para ser sincero. GoPro nunca ha destacado por las baterías de sus productos, pero podría decir que la Hero 4K cumple y hasta ahí, no mucho más. Lo que se me hace realmente inaudito de esta cámara e imperdonable es que la batería se drene más rápido estando apagada que estando en uso. Porque sí, he guardado la cámara con el 100% de la batería en un cajón durante una semana y cuando voy a sacarla, oh sorpresa, está en el 0% de batería. Y en esto no estoy solo, porque realmente en un principio creí que podría ser un defecto de la unidad que yo compré particularmente, pero ustedes en los comentarios me han hecho saber que les pasa también a la gran mayoría. Me han pedido soluciones para esto y la verdad es que no tengo una. Quisiera creer que GoPro podría hacer algo con una actualización para optimizar el consumo de la batería o algo por el estilo, pero dudo mucho que vaya a ocurrir y no confío tanto en esas actualizaciones que ha introducido GoPro en esta cámara. Han pasado 6 meses desde que compré esta GoPro y aunque he podido encontrarle unas cuantas cosas positivas, en especial con el paso del tiempo, han sido más los defectos y las fallas que he hallado. Ojo, esto es solo mi opinión basada en la experiencia que yo he tenido con este producto. Si tú tienes una perspectiva diferente, cuéntamela en los comentarios para enriquecer el debate y así podremos charlarlo todos.
Reitero lo que dije en el review original, es una cámara que tenía una muy buena idea detrás para hacer un dispositivo más económico, accesible, mucho más práctico, pero la ejecución fue terrible. Además, me cuesta creer que una marca tan grande como GoPro tenga una aplicación con tantos errores como es Quik. De verdad es que es impresionante la cantidad de fallas que tiene esa aplicación. Entonces, ¿recomiendo comprar esta cámara? Creo que no. Hay mejores opciones en el mercado por un precio similar, como por ejemplo la Insta360 Ace, alguna DJI o incluso versiones de años anteriores de la propia GoPro que puedan conseguirse tal vez de segunda mano con una muy buena oferta. En mi canal encuentras varias comparativas de esta cámara con algunas de estas opciones que te acabo de mencionar para que tomes la mejor decisión y que se adapte a tus necesidades puntuales. Nos vemos en el próximo video.